Nos es grato, amables oyentes, estar con ustedes nuevamente en su programa Diálogo Bíblico junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, como siempre, con un gran abrazo. Esta semana, en este momento, vamos a iniciar uno de los sermones más extraordinarios que se registran en la palabra de Dios y que los registra justamente el libro de Mateo en toda su extensión prácticamente. Se conoce esto como el Sermón del Monte. Y el monte, en realidad, que no tenía nombre en la Biblia, por lo menos no lo registra Mateo, al final se ha llamado el monte de las bienaventuranzas. Pero quizá un detalle antes de comenzar, y que vamos a ir recalcándolo también durante el resto de nuestras conversaciones, es que Mateo tiene una particularidad muy especial. Él divide su libro en 5 discursos, y el primero es justamente el que vamos a conversar esta semana. Y el primer discurso explica el carácter de los ciudadanos del reino, que está en los capítulos 5 al 7. El segundo contiene las instrucciones de Jesús relacionadas con la misión de los discípulos, capítulo 10. El tercero es una colección de parábolas con varias enseñanzas, Mateo capítulo 13. El cuarto responde a preguntas de los discípulos sobre quién es el más importante en el reino de los cielos, capítulo 18. Y por último, las señales del fin del mundo y el comienzo del reino de los cielos, capítulos 24 y 25. ¿Por qué digo esto? Porque con esta visión, si usted lo sigue repasando, sigue mirando, se va a encontrar cuando vaya estudiando en qué lugar va, porque Mateo, la particularidad que tiene es que ordena su testimonio acerca de Jesús en una secuencia de relatos y discursos. Nosotros la semana antepasada y la anterior hablaba acerca de relatos, y ya empezamos ahora con el primer discurso que registra Mateo, y cada una de estas series, siempre de los relatos, culminan con un discurso. Muy bien, ¿de qué trata el Sermón del Monte? Se puede hablar mucho, Horacio, de esto. Yo creo que aquí hay una gama de enseñanzas que uno debería leerse los 5, 6, 7 capítulos de Mateo, y aún quedaría mucho por aprender. ¿Recuerdas tú que en la antigüedad se conocían 2 montes, el monte de la bendición y el monte de la maldición? Le dice, iban a ser bendecidos los que escucharan y hicieran lo que el Señor les estaba enseñando. Los que fuesen obedientes iban a recibir bendiciones, y maldiciones aquellos que no lo escucharan. Bueno, esto no es que uno dé una maldición, ¿cómo explicarlo? Porque creo que lo mismo sucede con los padres cuando les dicen algo a sus hijos. Mira, si tú me obedeces, serás bendecido, y si tú me desobedeces, habrá maldición en ti. Pero ¿cuál será la maldición? A veces lo que uno mismo cosecha. Hay cosas que los padres a veces le enseñan, le dicen, mira, no hagas esto, y uno lo hace y después sufre las consecuencias. No es que le caiga una maldición, resulta que la maldición se la dio uno mismo, porque el padre por algo le decía que no lo hiciera. Cuando al niño chico le dicen, mira, no corras, y el niño corre y se cae y tiene que sufrir las consecuencias, queda con las rodillas peladas ahí, sangrando. Entonces, aquí el Señor también le dice que iban a haber bendiciones y maldiciones a aquellos que no le escucharan. Pero claro, creo que una de las mayores bendiciones la recibe la humanidad con este sermón, porque la verdad es que en este sermón están todas aquellas cosas que nosotros necesitamos tener en consideración en nuestra vida diaria. Hay tantas enseñanzas hermosas que nosotros deberíamos recordar. Ahora, lo interesante es cómo termina Mateo la descripción de estos discursos, de este sermón de la montaña. Él dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Hace una comparación en este texto de Mateo 7, 28 y 29 acerca de la doctrina que enseñaban aquellos que deberían haber tenido la autoridad, estos escribas, en comparación con lo que Jesús dice. ¿Y por qué Mateo piensa que hay y la gente cree que hay autoridad? Hay algunas palabras, fíjate, que son bien importantes en los discursos, que usted lo va a encontrar leyendo con tranquilidad. Cuando dice, por ejemplo, ¿oíste que fue dicho? ¿Se acuerda? Entonces, más yo os digo, o sea, él coloca su autoridad en relación a lo que realmente debe hacerse
y realizarse. Es como para pensar bastante cerca solamente de este texto que resume. Ahora, ¿qué es el Sermón del Monte? Bueno, hay un autor que dice que son principios, y está establecido, son principios y normas para los hijos de Dios, para esa época, para la nuestra, y me parece que es para la eternidad, porque son palabras que no van a cambiar nunca. Principios, el principio es algo que nunca cambia, se establece y queda. Los principios son eternos. Son eternos, ¿no es cierto? Y las normas son para estas relaciones que uno puede tener entre sus semejantes. Así que hay tanto que decir. Y, por ejemplo, uno mira el capítulo 5, ¿no es cierto?, cuando quiere hablar acerca de qué es lo que trata esto, lo vamos a hacer con alguna manera un poquito más, con tranquilidad algunos de los, porque no se puede hablar de todo, pero, por ejemplo, declara quiénes son bienaventurados y quiénes son la sal de la tierra. En otras palabras, hay un autor interesante que dice que estas bienaventuranzas, esta primera parte, es como la esencia interna del cristiano, lo que es internamente, y luego aparece lo que es lo externo, cuando le dice, por ejemplo, vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal. Esa es una forma, con la convivencia. Una convivencia entre las personas, que nosotros somos como cartas abiertas, pero también hay esta parte que es muy interna, que es lo que dice, bienaventurados aquellos que padecen, que sufren, que lloran. La verdad que es súper interesante echar una mirada, y a pesar de que algunas personas no creen en Jesús, no creen en Dios, toman como base este discurso para muchos de sus filosofías o aplicaciones morales de la vida. Ahora, fíjate, recuerdo que lo dijimos en conversaciones pasadas, que Mateo es esencialmente el evangelio de la enseñanza. Mateo estaba enseñando y la forma como Mateo presenta el evangelio es más bien para que lo recordamos que en ese tiempo no habían libros, entonces habían personas que no tenían la posibilidad de llegar a tener alguno de los escritos, alguno de los rollos. Entonces la forma como Mateo lo escribe acá es para que tenga sea fácil de recordar. Entonces, por eso que Mateo va presentando las cosas de esa manera. Ahora, es interesante, me encontré con una opinión de un comentarista de las Sagradas Escrituras, que dice que el Sermón del Monte no es un sermón único, el cual Jesús predicara en una ocasión determinada, sino que es el sumario de su enseñanza. O sea que allí está puesto todo lo que Jesús enseñaba, seguramente, posiblemente parte de él hubiese sido el sermón, y después hubieron cosas que agregó, porque por ejemplo San Lucas también habla del Sermón del Monte, pero hay algunas enseñanzas que aparecen como Sermón del Monte, y las otras están diseminadas por todo el Evangelio. Las otras enseñanzas de Jesús están diseminadas por todo el Evangelio. Entonces ahí pero la verdad es que lo importante aquí es que el Señor enseñó estas cosas, y nosotros tenemos el privilegio de tenerlas con nosotros, y bueno, y el privilegio también de que si las ponemos en práctica vamos a obtener aquello por lo cual el Señor nos enseñó. Hay cosas interesantes que ocurren, por ejemplo, que en la primera parte de cada bienaventuranza no hay ningún verbo. ¿Te fijaste en eso? Ajá. Sí. Es interesante. Bueno, hay muchas cosas que aprender. Yo creo que usted y yo, nosotros debemos tener la misma reacción que tuvo la gente. Este personaje maravilloso, el Mesías, habla como quien tiene autoridad y nos dice los mejores dichos para hoy y para siempre. Bendiciones, nos encontramos mañana. En el Sermón del Monte, Jesús trató de deshacer la obra que había sido hecha por una falsa educación y de dar a sus oyentes un concepto correcto de su reino y de su propio carácter. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.